Cordial saludo. Queremos compartir con ustedes esta secuencia didáctica Descubramos América juntos. Mi nombre es Erika Ovallos, de la Licenciatura de Educación Infantil, curso didáctica, grupo 230. Le doy espacio a mis compañeros. Cordial saludo, mi nombre es Isabel Silva y me gustaría aclarar que para la elaboración de esta secuencia se cuenta un enfoque interdisciplinario basado en áreas de matemáticas, filosofía, inglés y educación infantil. Cordial saludo, mi nombre es Sandra Julieta Talora Mantilla y soy estudiante de la licenciatura en matemáticas. Un saludo para todos, mi nombre es Janet Dayana Sánchez Hernández y soy estudiante de la licenciatura en filosofía. Bueno, como pregunta orientadora planteada para el desarrollo de nuestra secuencia didáctica, tenemos ¿cómo reconstruir el viaje de Cristóbal Colón? Mediante la resolución de retos basados en orientación espacial, cálculos matemáticos y análisis de información histórica para comprender la importancia de este acontecimiento. Comenzamos con la fase de inicio. En este primer momento de la clase, el objetivo principal es motivar a los estudiantes y situarlos en el contexto de aprendizaje. Esto se logrará a través de una ambientación narrativa y actividades iniciales con las que buscaremos activar conocimientos previos y generar interés. Bueno, competencias. Actividad Storyboard. Esta se trata de reconocer el contexto básico histórico que realizó Cristóbal Colón en su viaje por medio de una narración inicial. También podemos comprender el vocabulario en inglés básico relacionado con el tema y el contexto inicial. La actividad de la mochila del explorador busca desarrollar y fomentar el pensamiento crítico mediante la reflexión y la subjetividad. Por último, expresar ideas propias que tengan los alumnos frente a a las situaciones hipotéticas. La primera actividad va a ser la presentación del contexto. Esta actividad se tiene estimado como duración entre 1 a 2 minutos. Como pueden observar en pantalla, la idea es presentar una narración ambientada a manera de carta, la cual dice: hoy viajaremos en el tiempo hasta el año 1492, cuando un explorador llamado Cristóbal Colón emprendió un viaje por el océano en busca de nuevas rutas. Esta primera parte de la carta lo que busca es situar inicialmente al estudiante en un contexto histórico. Se le brinda el nombre del explorador, que fue Cristóbal Colón, y se busca situar como dato histórico el año en el que sucedió. La segunda parte de la carta dice que durante esta aventura se utilizaron barcos, mapas y una brújula para orientarse en un recorrido lleno de retos, y que hoy nosotros viviremos esa experiencia a través de diferentes desafíos. En esta segunda parte de la carta se busca adentrar al estudiante en la actividad y generarle ese interés que queremos mantener a lo largo de la clase. La primera actividad a desarrollar se llamará Exploring Words. Esta actividad tiene estimado un tiempo entre 5 a 6 minutos. El desarrollo será que se van a presentar adivinanzas en inglés, las cuales van a ser mediadas por imágenes que le permitirán al estudiante relacionarse con la temática de viajes. En el caso de que la respuesta que dé el estudiante no sea la adecuada, se le va a brindar retroalimentación automática. Por tal razón, la actividad va a ser dirigida a través de la plataforma de Genially. Como pueden observar en pantalla, esta actividad tiene duraciones más o menos de 1 minuto para respuesta, dándole al estudiante como el chance de que piense y se contextualice entre las pistas que se le presentan en la adivinanza y las respuestas que tiene en la parte de abajo.
Actividad La mochila del explorador. En esta actividad, el docente va a plantear la siguiente pregunta. Si viajaras a un lugar totalmente desconocido, ¿qué llevarías en tu mochila para entender a los demás? Puede ser un espejo, un juguete, una brújula, un cuaderno de notas. ¿Por qué? Bueno, en esta actividad lo que se propone es que los estudiantes se imaginen un contexto en un lugar desconocido en el que ellos deben decidir qué objeto les puede servir para comprender mejor a las demás personas y socializar con ellas. Más allá de elegir un objeto, lo más importante es el significado que ellos le puedan dar a la selección del mismo y la manera en que justifican el porqué la selección del objeto. En esta situación, más que todo se busca es que el estudiante desarrolle un pensamiento reflexivo, crítico, porque puede pues analizar y también tomar decisiones en base a pues el objeto que escoja, ya que lo importante es que a partir de esto también pueda argumentar su decisión y compartirla con los demás. En esta actividad, la idea no es que hayan respuestas correctas o acertadas, sino lo que se trata de buscar es que el estudiante pueda participar de una manera más fluida y que participe y comparta a través de su misma percepción. Como mencionábamos anteriormente, trata también sobre la subjetividad, sobre el niño cómo comprende, analiza e imagina pues lo que mencionábamos sobre pues, el contexto y también que comparta a través de las emociones y su manera de pensar. Por ejemplo, si el estudiante escoge, en este caso, el espejo, este le puede servir para reflexionar sobre sí mismo, ya que puede visualizarse en él. O, por ejemplo, puedes coger un cuaderno y simplemente observar y detallar todo lo que observa a su alrededor. A lo largo del desarrollo de esta secuencia se identificaron algunas inteligencias que se van a trabajar durante las mismas. Para la actividad de Exploring Words se desarrollará una inteligencia lingüística, ya que el estudiante se busca que comprenda el vocabulario en inglés, que lo escuche, lo relacione y lo responda. En cuanto a otra inteligencia que se va a desarrollar, será la visual espacial, más que todo la parte visual, puesto que se hará uso de emojis, como vieron en la diapositiva anterior, para guiar las adivinanzas. Adicional, se va a hacer una asociación entre imagen y palabra, lo cual va a permitir que el estudiante observe, interprete y relacione. Para la parte de la actividad La mochila del explorador, desarrollarán una inteligencia lingüística, lo cual busca que reflexionen sobre sí mismos y a partir de esto justifiquen sus propias elecciones por medio de la pregunta contextualizada. El sustento teórico que utilizaremos para desarrollar estas inteligencias será el teórico Howard Gardner, a partir de su teoría de las inteligencias múltiples. Bueno, para complementar lo que decía la compañera, más que todo se invita a que el estudiante pueda organizar las ideas, que las exprese con claridad y que pueda tener argumento de ellas y sobre todo que aprenda a escuchar y comprender a los demás, así sea que no estén todos en la misma posición. Compañera, ¿puedes voltear a los recursos? Evaluación. Forma de evaluación. La evaluación propuesta para la fase inicial va a ser de tipo diagnóstica y formativa, el cual tiene como propósito poder identificar los conocimientos que adquirió el estudiante previamente y así poder acompañar el proceso de comprensión en el contexto del viaje que realiza Cristóbal Colón. Asimismo, se va a calificar el reconocimiento del vocabulario que va a adquirir de inglés y la expresión de ideas. Criterios de evaluación. En este, el estudiante
va a reconocer el vocabulario básico en inglés a partir de las imágenes, de comprender el significado de las adivinanzas que se proponen sin ninguna dificultad. Selecciona también las respuestas correctas a partir del contexto que se ha planteado. Puede expresar ideas propias frente a la pregunta presentada sin temor a equivocarse o a, pues, que lo que mencionaba, que de pronto vaya a ser rechazado, ya que pues, todos tenemos pensamientos diferentes. También fomenta la participación activa en las actividades propuestas, escucha y respeta las opiniones de sus compañeros. Momentos de evaluación continua. Durante esta actividad de Exploring Words, se van a identificar conocimientos previos del estudiante, así como la comprensión del vocabulario en el área de inglés mediante la selección de respuestas. Durante la actividad de la mochila del filósofo explorador, se va a evaluar la capacidad que tiene de reflexión, argumentación y el diálogo que puede tener entre los demás estudiantes y el docente. Retroalimentación constructiva. La retroalimentación durante el momento inicial va a ser de manera inmediata, positiva y orientada por el docente con el fin de que se pueda corregir los errores que pueda haber sobre comprensión del vocabulario de inglés, reforzar también las respuestas correctas o ayudarle a que tenga más argumentos sólidos, motivar también al estudiante a que participe de manera activa y la expresión de ideas sin temor al error. La retroalimentación se va a realizar de manera oral y grupal con el fin de promover un ambiente de confianza sana. Bueno, en cuanto al momento del desarrollo, ese es aquel momento donde los estudiantes, a través de los diferentes retos que les presentamos, cuyo nivel de dificultad es progresivo, van a resolver problemas, van a interpretar pistas y van a organizar la información para poder reconstruir la ruta del viaje de Cristóbal Colón, promoviendo ese aprendizaje activo y colaborativo, teniendo en cuenta sus habilidades y sus ritmos de aprendizaje. Competencias. Primera actividad es sobre la bitácora El Navegante. Se resuelven operaciones matemáticas básicas para orientarse dentro del contexto de simulación. También conseguir instrucciones secuenciales para desplazarse correctamente en la situación presentada. Trabajar colaborativamente para alcanzar un objetivo dentro de una actividad orientada. En la segunda actividad es la búsqueda de una nueva ruta. Ahí toca interpretar y resolver operaciones matemáticas para obtener información significativa para el contexto. También analizar los resultados numéricos, identificando pistas dentro del contexto. Y por último, aplicar habilidades de razonamiento lógico para la resolución de problemas planteados en forma del reto. En la tercera actividad es sobre el descubrimiento de los símbolos del viaje. Ahí es donde los estudiantes interpretan la información a partir de acertijos relacionados al contexto histórico. También los alumnos deben reconocer y clasificar los momentos representativos del viaje a partir de la actividad desarrollada. También deben organizar secuencialmente las etapas del viaje, logrando establecer relaciones lógicas entre sí mismas. Y por último, los estudiantes deben participar activamente en el proceso del trabajo colaborativo. Bueno, como primera actividad de esta parte del desarrollo, tenemos la actividad bitácora del navegante. ¿Cómo vamos a desarrollar o de qué manera se va a llevar a cabo esta actividad? Entonces, la docente llevará al aula una brújula y un cofre con un aspecto un tanto antiguo, con la finalidad de poder insertar en los estudiantes ese chip de la curiosidad. El docente va a decir que ha encontrado ese extraño cofre en la puerta del salón
lo que quiere decir que es un cofre que va dirigido hacia nosotros. Se les va a decir que, como pueden observar sobre el cofre hay una pequeña carta también de carácter antigua y el docente se la va a leer a sus estudiantes. La carta dice: año 1492. Una expedición ha perdido el mapa que conduce a una nueva tierra. Solo quienes logren superar cada prueba podrán reconstruir la ruta y descubrir qué ocurrió en este gran viaje. La tripulación ha perdido el rumbo en medio del océano. Para continuar con ese viaje, deberán seguir correctamente las instrucciones enviadas por el capitán. ¿Quiénes van a tener que seguir esas indicaciones? Precisamente nuestros estudiantes. Y de esta forma podrán descubrir dónde se encuentra esa siguiente pista. Dentro del cofre, los estudiantes sacarán una gran gráfica, la cual trae algunas indicaciones, esto con la finalidad de poder encontrar esa siguiente pista. La docente lo que debe hacer es crear en el salón de clase ese ambiente de simulación de la experiencia, como barcos, situándolos en que nuestro salón es ese gran océano. Si la docente tiene esa disponibilidad y puede llevar a su creatividad al límite creando barcos y simulándolo de una manera muy creativa. Bueno, para poder llevar a cabo esta actividad, se plantearon una serie de operaciones básicas. Como lo podemos observar, una primera operación está 12 dividido en 3 y hay un espacio. Este espacio es para el resultado. De igual forma, al final de la tablita dice hacia qué lado el estudiante va a tener que moverse para poder encontrar esos puntos y trazarlos en la gráfica. Por ejemplo, dice que para el oeste, para el sur, nuevamente para el oeste y luego para el norte. Esa búsqueda de la nueva ruta de Colón, por medio de esa búsqueda vamos a pasar a nuestra siguiente actividad, la cual es la búsqueda de una nueva ruta, precisamente. Entonces, en esta actividad tenemos una fórmula que es una fórmula base, 7 por 5 más 3 menos 2. La instrucción que debemos dejarle clara a nuestros estudiantes es que en esa fórmula el número reemplazable va a ser 7. Entonces, va a haber un mensaje encriptado. La primera letra de ese mensaje es 18. Ese número va a ser reemplazado por una letra, entonces vamos a reemplazar 18 y la operación quedaría 18 por 5 más 3 menos 2. Cada uno de estos resultados es una letra. Al momento de encontrar todas las letras de ese mensaje encriptado, nos vamos a dirigir hacia un continente. Entonces, al momento de que los estudiantes ya han encontrado todas estas pistas, van a correr precisamente hacia el nombre de ese continente encontrado y de esta forma van a empezar a realizar el reto que encontrarán allí y continuarán con esa búsqueda del tesoro de Cristóbal Colón. En la tercera actividad es sobre el descubrimiento de las etapas de nuestro viaje, que durará 10 minutos. Cuando los estudiantes descubran el nombre del continente, a su lado encontrarán otro cofre con señales codificadas que contienen etapas de viaje realizados por Cristóbal Colón. El objetivo es construir una ruta de Cristóbal Colón de manera divertida, utilizando acertijos y pistas. Dentro del cofre encontrarán 4 tarjetas con acertijos que tendrán que resolver y reservar para luego organizar en una secuencia lógica para construir la ruta de la travesía de Cristóbal Colón. Ahí están la amarilla es la preparación, donde dice: antes de al mar zarpar, debo organizar, pienso el rumbo a seguir antes de poder partir. ¿Qué momento soy? Respuesta: preparación, se ubica al inicio de la ruta. Ahí seguiría el azul, que el azul sería la navegación, que dice: sobre el agua voy sin parar, muchos días sin descansar. El mar es todo lo que veo mientras avanzo en mi paseo. ¿Qué momento soy? La respuesta es viaje, navegación, se ubica después del inicio. Ahí seguiría la roja, que es la dificultad.
No todo es fácil al viajar, a veces cuesta avanzar. Hay momentos de tensión que proponen a prueba la misión. ¿Qué momento soy? Es la dificultad que se ubica en el centro del viaje. El verde es la llegada. Después de tanto navegar, algo nuevo puedo encontrar. Ya no hay solo mar y sol. Ahora llegué a un nuevo lugar. ¿Qué momento soy? Es el momento final. Inteligencia desarrollada durante el momento de desarrollar. Actividad, actividad bitácora del navegante y la búsqueda de una nueva ruta. La inteligencia lógico-matemática. Se realizan operaciones matemáticas que les permitan a los estudiantes orientar el recorrido y descubrir el continente. En la inteligencia corporal kinestésica. Se identifica únicamente en la actividad bitácora del navegante a través del desplazamiento simulado dentro del aula, ya que el cuerpo se utiliza como herramienta de aprendizaje. Inteligencia interpersonal. Se evidencia trabajo en equipo para ambas actividades y toma de decisiones grupales, lo que corresponde a un aprendizaje colaborativo. La actividad del descubrimiento, las etapas de nuestro viaje. La inteligencia lingüística visual espacial. Se desarrolla inteligencia lingüística cuando el estudiante lee, comprende e interpreta los acertijos. Y la visual espacial cuando se relacionan los colores con significados y se organizan las pistas y la secuencia. Sustento teórico. Está la teoría de la inteligencia múltiple, que es de Howard Gardner. Conocido como psicólogo, investigador y profesor de la Universidad Harvard y famoso por sus teorías de la inteligencia múltiple. Estas actividades en la teoría de la inteligencia múltiple que nos recuerda que cada estudiante aprenda de manera distinta. Al combinar juegos y aprendizaje histórico, logramos estimular varias inteligencias a la vez, como la lingüística, visual, espacial y la interpersonal. Bueno, en cuanto a los recursos empleados para la actividad bitácora del navegante, tenemos aquel cofre presentado en su primer momento. De igual forma, tenemos esa carta que permite que el estudiante se contextualice sobre lo que vamos a iniciar a desarrollar. Y de igual forma, aquella nota encontrada donde se encuentran las diferentes operaciones que el estudiante debe resolver, lo que le permitirá continuar con los retos. Para las actividades búsquedas de una nueva ruta y descubrimiento de las etapas de nuestro viaje, tenemos la nota de ese código encriptado que los estudiantes encontraron, que como lo situamos fue un código encontrado porque los navegantes lo perdieron, entonces se ve como una oportunidad para ellos seguir con aquel viaje. El cofre, que seguimos empleando ese cofre simulado, y las tarjetas de colores con los diferentes acertijos que se presentaron. Para la evaluación, bueno, estas actividades se desarrollan a través de la evaluación formativa y de carácter continuo, ya que cada una de las actividades para el momento de su ejecución y desarrollo contarán con el apoyo del docente, quien es el guía durante estos procesos. No solamente se tendrá en cuenta el resultado que el estudiante da a conocer al docente, sino es de gran importancia tener en cuenta la actitud del estudiante y el proceso que el estudiante realizó para llegar a ese resultado. En cuanto a los criterios de evaluación, bueno, se va a tener en cuenta que el estudiante lo desarrolle correctamente, que interprete correctamente cada uno de la información presentada, que el estudiante sea muy analítico, que el estudiante tenga una escucha activa, que trabaje en conjunto, que respete la palabra de los demás y que aporte al desarrollo de la misma. Los momentos de la evaluación continua es, bueno, precisamente que durante el desarrollo de estas actividades en primera instancia, la bitácora del navegante
se evaluará de manera continua observando la resolución de operaciones y la comprensión de cada una de las instrucciones que se les va a dar a los estudiantes para un correcto desarrollo. Durante la actividad búsqueda de una nueva ruta, se evaluará esa interpretación y ese análisis de los estudiantes para poder realizar un buen razonamiento lógico y poder llegar a. Durante la actividad descubrimiento de los símbolos del viaje, se evaluará y observará continuamente esa resolución de acertijos y la comprensión de símbolos en cuanto a ese momento de organizar cada una de las secuencias. La retroalimentación es constructiva, teniendo en cuenta que es un momento que le permite al estudiante expresar sus ideas. De igual forma, es un espacio que le permite al docente resolver las inquietudes, también destacar aquellos errores que se cometieron para de ellos mismos aprender. Es un momento que permite el refuerzo de ese proceso de aprendizaje que se busca realizar para poder construir el conocimiento y orientar esa comprensión del contexto en el que se desarrolló ese viaje y ese acontecimiento tan importante para nosotros. Bueno, se realizará de manera oral. Es importante que este espacio se dé de manera colaborativa, grupal, para escucharnos todos y tener en cuenta la perspectiva de tanto los estudiantes como los docentes. Para la fase de cierre tendremos como actividad final que los estudiantes reconstruyan el recorrido del viaje de Cristóbal Colón. Se espera que se integren las pistas que se obtuvieron en las actividades anteriores para que ellos desarrollen y reflexionen acerca de la experiencia vivida. En este momento de cierre, el propósito principal es que el estudiante sintetice esos aprendizajes que adquirió en las actividades anteriores. Las competencias de la actividad reconstruyendo nuestra travesía y reflexionando como exploradores permite reconstruir la ruta de Cristóbal Colón utilizando pistas encontradas en las demás actividades. Reflexionar sobre el aprendizaje que se adquiere, identificando las dificultades, logros y aspectos a mejorar a partir de las preguntas orientadoras que se dan en clase. Actividades de duración. La actividad reconstruyendo nuestra travesía, reflexionando como exploradores, la duración es de 6 minutos. Los estudiantes en un solo grupo organizarán las tarjetas con las etapas descubiertas en la fase anterior. Ejemplo, si el color rojo representa una dificultad, esta se ubica de manera lógica en la mitad de la ruta. De esta forma, cuando las tarjetas estén completamente organizadas, trazarán en el globo una ruta con marcador negro, señalando con puntos de colores cada etapa del viaje y estableciendo como distinto final el nombre del continente, descubriendo en la actividad la búsqueda de la nueva ruta. Mientras los estudiantes organizan el recorrido, el docente orienta la reflexión mediante preguntas breves que serán respondidas por algunos estudiantes al azar, tales como ¿qué actividades se les dificultó más? ¿Cómo fue el trabajo en grupo? Bueno, en este espacio también es de vital importancia que como docentes demos a conocer a nuestros estudiantes con la finalidad de mantener su mirada, su enfoque, un espacio de datos curiosos, por lo menos si durante el recorrido y la secuencia no mencionamos, por ejemplo, los nombres de las embarcaciones donde iban, bueno, las que se utilizaron, por ejemplo, que la niña era una calavera, que la Pinta también era una calavera, que la Santa María era un nao, que era el más grande, el más pesado, precisamente era el barco principal donde iba Cristóbal Colón, que fue el único que no regresó porque fue el que encalló en América. Entonces creo que en este espacio podemos brindar ese momento de datos curiosos. En cuanto a las inteligencias desarrolladas durante el momento del cierre,
tenemos en cuanto a la actividad de reconstruyendo nuestra travesía y reflexionando como exploradores, la inteligencia visual espacial, ya que se desarrolla a partir de la organización interpretación y elaboración de la ruta, presentándose aquella actividad donde los estudiantes, luego de la resolución de operaciones, debían desplazarse, lo que evidencia ese momento de inteligencia espacial. En cuanto a la inteligencia intrapersonal, bueno, se presentan las diferentes actividades donde los estudiantes trabajaron en equipo, siendo estos espacios de interacción, de aprendizaje construido teniendo como base ese trabajo en equipo y el aprendizaje recíproco, teniendo en cuenta que, bueno, ya esto se evidencia en la inteligencia interpersonal, donde ellos llegaron a acuerdos para ubicar las diferentes pistas, escucharon opiniones, todo teniendo en cuenta que estaban trabajando en pro de conseguir ese objetivo común, que eran cada una de las pistas, y poder llegar al conocimiento de esa ruta. En cuanto al sustento teórico, tenemos, como lo habíamos dicho anteriormente, a nuestro teórico Howard Gardner, quien nos invita a reflexionar como docentes la importancia de presentar de diferentes formas las actividades con la finalidad de conocer la inteligencia a la cual es afín cada uno de los estudiantes, presentándolas como un espacio óptimo de aprendizaje. En cuanto a los recursos, se busca que el docente pues los emplee, los suministre. Tenemos un globo azul, el cual simulará los océanos, las embarcaciones y el mapa de los distintos continentes. De igual forma se emplearán grafos con los cuales los estudiantes ubicarán cada una de las etapas y las rutas obtenidas a lo largo del desarrollo de cada una de las actividades. En este caso, las búsquedas de ese tesoro. Y las tarjetas de colores con cada una de las etapas. Evaluación. Forma de evaluación. En la fase del cierre se desarrolla una evaluación de tipo formativa, la cual se enfocará directamente en la síntesis de aprendizaje y capacidad de reflexionar del estudiante sobre la clase abordada. Criterios de evaluación. El estudiante organiza de manera lógica la ruta del viaje. Reconoce las etapas principales que se trabajaron durante la actividad. Expresará ideas claras sobre lo que aprendió. Reflexionará sobre su experiencia y trabajo colaborativo. Momento de evaluación continua. Durante la organización de la ruta se evaluará de manera continua, observando la comprensión de los contenidos y su relación lógica. Durante la socialización y reflexión se evaluará la claridad en la expresión de las ideas de cada estudiante, incluyendo la apropiación del aprendizaje y la capacidad de analizar. Retroalimentación constructiva. La retroalimentación del cierre será oral, breve y orientadora, resaltando los logros alcanzados y la construcción del recorrido. También la participación de los estudiantes durante la actividad. La importancia sobre el trabajo en equipo. Se brindarán sugerencias de los momentos en donde se observó más debilidad con el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje de manera respetuosa. En este momento de cierre, demostramos con estas actividades que aprender no es solo memorizar hechos, sino también reflexionar, trabajar en equipo, descubrir nuestras propias capacidades, tal como lo plantea Howard Gardner en su teoría de inteligencia múltiples. Bueno, como ya como reflexión final, tenemos que, teniendo en cuenta ese diseño e implementación de las secuencias didácticas, teniendo en cuenta el enfoque que como equipo le dimos, que en este caso fue un enfoque interdisciplinar, permite comprender que la enseñanza como un proceso que puede ser organizado, intencionado y coherente,
donde cada actividad no se plantea de manera aislada, sino como parte de una construcción progresiva del aprendizaje. En este sentido, la secuencia didáctica se convierte en aquel eje articulador que posibilita integrar diferentes áreas del conocimiento en función de un propósito que tenemos en común. A través de este tipo de secuencias se evidencia que no es necesario fragmentar el aprendizaje en asignaturas que son netamente independientes, sino que es posible generar experiencias en las que los contenidos dialoguen entre sí. De esta manera, las actividades que involucran la resolución de problemas, orientaciones espaciales, la interpretación de información, preguntas filosóficas, y la comprensión de hechos históricos permiten que los estudiantes construyan aprendizajes más significativos. Al encontrar sentido en lo que se hace, reconocer la utilidad de lo que se aprendió en un contexto que sea concreto. De esta manera, las secuencias didácticas interdisciplinarias se consolidan como una oportunidad para trascender prácticas que son de carácter tradicional, centradas en esa repetición de contenidos, y pues se favorece en ese cambio de procesos de aprendizajes activos que son más integrados, por decirlo así, que los vemos como de carácter más chévere, más contextualizado, basado en los intereses y las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Esto no solo lo fortalece en esa comprensión de temas abordados, sino que también promueve ese desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la autonomía y la capacidad de establecer relaciones entre los distintos saberes, teniendo en cuenta pues también las diferentes áreas del conocimiento, y destacar en este momento la importancia del inglés, porque el inglés es muy importante para abrir muchas puertas, y que más que verlo de una manera dinámica, integrándolo con las demás áreas del conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos a todos, estimada tutora, estimadas compañeras, un placer haber realizado esta secuencia didáctica. En complemento, esperamos que haya sido de su total agrado. Nuestro objetivo con el desarrollo de esta secuencia es sin duda aportar nuestra perspectiva sobre cómo intentamos acoplar estas disciplinas, procurando siempre darle y ofrecerle al docente como una herramienta que vaya más allá de lo que vemos tradicionalmente en el aula. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeras, por esta experiencia tan enriquecedora.